presenta desde California y para el mundo entero su programa Es Tiempo de la Verdad con el pastor César Arica. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Vamos, hermanos, a hablar hoy día sobre la familia en peligro. La familia está en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de extinción, hermanos. Amén. Está en peligro de extinción. Y vamos a tocar este tema porque es muy importante. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Dice en el verso 31, ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leerlo una vez más. Yo le voy a pedir a usted que lo lea en voz alta, si es que tiene su Biblia allí, y lea conmigo. Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Quiénes serán salvos? Diga: yo y mi casa. Vamos. ¿Quiénes serán salvos? Cuando dice mi casa, se está refiriendo a las paredes, al techo donde usted habita, o está refiriéndose a tu familia, a la familia. Amén. Entonces el Señor dice: creer en el Señor Jesucristo. Esto lo dijeron los apóstoles: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Fíjese qué importante para Dios es la familia. Para Dios es muy importante la familia, porque fue la primera institución que Dios estableció en la tierra. Dios creó al hombre para formar una familia en la tierra y que esa familia se multiplicara. Ese era el propósito de Dios para el primer hombre en la tierra. Estableció la familia. Es por eso que el adversario, que nosotros lo conocemos como hermanos, el diablo o Satanás, que el Señor lo reprenda, le ha declarado la guerra a la familia y está constantemente destruyendo familias. La familia es la célula de la sociedad. Oiga bien, la familia es la célula de la sociedad. Usted se preguntará: ¿por qué la sociedad está tan corrompida? Mira, hermano, si la sociedad está destruida, está corrompida, perdida, hermano, como vive hoy en día, hermano, sin morales, hermano, sin respeto, es porque la familia ha sido atacada, destruida, porque la familia es la célula de la sociedad. La familia, de la misma manera, es lo que le da vida a la sociedad. Y si vemos ahora una sociedad irrespetuosa, inmoral, perdida, hermano, es porque la familia está de la misma manera, hermano. ¿Cuántos están aquí? Porque el Señor estableció, hermanos, de que en los hogares, en las casas, y lo voy a tocar más adelantito, pero fíjese, el Señor estableció que todo ser humano, desde que nace, es formado por los padres. Son los padres los que formamos a los hijos. ¿Cuántos están aquí? No es la escuela, no es el vecino, no es el vecindario, no es, hermano, el ambiente que forma a nuestros hijos. El que forma a nuestros hijos, el que forma al hombre, a la mujer, hermano, es la misma familia que está compuesta por el papá y la mamá. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces somos nosotros los que formamos a los nuestros. Somos nosotros. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La generación del siglo XXI está siendo testigo de la muerte de la familia. Nosotros que somos la generación del siglo XXI, somos testigos, hermanos, de que la familia está agonizando, está muriendo. Hay muchas evidencias alrededor de nosotros que no advierten que la familia se está muriendo. Y esas evidencias van marchando, hermanos, descaradamente en un desfile. ¿Cuántos lo pueden ver? Hoy hay
jóvenes, niños que no saludan, no piden perdón, no dan gracias. Y los responsables es la misma familia. Somos nosotros los padres los que tenemos que, hermanos, formar a los nuestros. Porque eso lo estableció nuestro Dios. Dios lo estableció. ¿Cuántos están aquí? Fíjense, hermanos, hoy vemos divorcios. Hoy vemos, hermanos, liberación sexual o libertinaje, esterilización, violencia intrafamiliar entre familias, hermanos, infidelidad, homosexualidad, la liberación femenina, por ejemplo, los derechos de los niños. Muchas veces creemos, nos dejamos llevar por el nombre, derechos de los niños, como también la liberación femenina. Y el nombre o la frase, la letra, nos quiere engañar. Por eso hoy miramos que la mujer, por esa liberación femenina, quiere ser con su cuerpo lo que se le da la gana. Fíjese hacia dónde va esa frase, liberación femenina o el derecho de la mujer. O sea, se ha usado, hermanos, astutamente el abuso a las mujeres, el maltrato a las mujeres. Se ha usado para poder la mujer ahora hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo. Lo mismo pasa con el derecho a los niños. Se está formando a las familias y se les está haciendo creer con el derecho a los niños para que los niños también, porque la dirección es esa, hagan con su vida lo que ellos quieran. Y eso es el derecho de los niños. Usan el maltrato de niños, el abuso de niños, pero la dirección es contraria. La dirección astutamente es llevarlos a los niños a la perdición. Y no nos damos cuenta. Nos dejamos llevar por lo que dice el hombre. Nos dejamos llevar por lo que, hermanos, astutamente nos quieren engatusar, como se dice, o capturarnos para aceptar sus ideologías, sus pensamientos. Vemos, por ejemplo, el amor libre, el matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Hermanos, hay un libro que se llama La muerte de la familia. Y este libro, el autor de este libro dice, no necesitamos a la familia. Fíjese lo que dice, no necesitamos a la familia, el autor de este libro, que no se necesita la familia. La familia es muy importante, porque la familia es la célula de la sociedad. Pero este hombre, este autor de este libro dice que no necesitamos a la familia. Dice que se destierre la familia completamente de la humanidad, fíjese. ¿Por qué? Porque este autor dice que la familia debe de desaparecer, debe de ser desterrada completamente de la humanidad, porque es la herramienta principal del imperialismo. Porque es responsable de que mucha gente es oprimida, dice, y esclavizada o esclaviza a la mujer. Se está engañando, hermanos, que el mayor de la mayor manipulación está dentro de la familia. Hoy los padres no pueden corregir. Hoy los padres no pueden instruir a sus hijos, no pueden disciplinarlos, no pueden llamarles la atención, porque se les está enseñando a ellos de que el padre que disciplina
que exhorta, que corrige, es manipulador, es un dictador, pero no es así. Disciplinamos, corregimos, instruimos a nuestros hijos porque los amamos, porque la Biblia dice que Dios al que ama, corrige, exhorta, disciplina. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y Dios, hermano, nos disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos corrige, Dios nos instruye, Dios nos llama la atención. Dios, hermano, nos ama por eso. El padre a su hijo lo disciplina, lo ama. Hermanos, ¿cuántos están aquí? Pero el hombre del siglo XXI, usado por el diablo mismo, está engañando de que los niños, cuando son disciplinados y corregidos por sus padres, son oprimidos. Y hay muchos padres que han aceptado esas ideologías que hoy no corrigen a sus hijos, no los disciplina. Y esos niños crecen sin disciplina, sin corrección, sin educación, sin respeto, sin morales. Porque ese es el trabajo de los padres. Nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, hermanos, es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Primeramente con nuestro ejemplo. Demostrarles a ellos quién es Dios para nosotros. Demostrarle a nuestros hijos que Dios está primero sobre todas las cosas. Porque es la educación que Dios nos dio a nosotros para que nosotros se los demos a nuestros hijos. ¿Cuántos están aquí? Dios promete salvarnos a nosotros, pero también promete salvar a nuestra familia. Y una promesa de Dios: serás salvo tú y tu casa, serás salvo tú y tu familia. Dios no piensa solamente en el padre que toca Dios su corazón y viene a los pies del Señor. No solamente Dios piensa en ese padre, piensa en la esposa, piensa en los hijos. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Desde que cualquier padre o madre se entrega a Cristo, ya en el corazón de Dios está el esposo, está la esposa, están los hijos, y Dios sabe lo que hace. En el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, vendrá aquel que pertenece a tu familia, porque es la promesa de nuestro Dios. Nos preguntamos, si la familia llegara a desaparecer, que ese es el plan del diablo, desaparecer la familia. Recuerde que el anticristo tiene un número, un código, es el 666. Y el 666, según la Biblia, significa o simboliza perdición. Por eso el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición. Porque el anticristo no solamente se echará a perder, sino que echará a perder al mundo entero. Salomón, hermanos, el rey Salomón, quien Dios le dio tanta sabiduría, es un tipo como el anticristo, hermanos, porque Salomón, y a él se le da ese número 666, 666 talentos de oro que ganaba al año. Salomón, hermanos, profanó el templo de Dios. Por la debilidad a las mujeres, Salomón llevó al pueblo de Dios a la idolatría, llenó el templo de Dios de ídolos. Y esa es la peor blasfemia que pueda cometer el ser humano en la tierra, la idolatría. Dios aborrece la idolatría. No podemos idolatrar ni a un hombre ni a ninguna mujer. No podemos idolatrar ni las cosas de la tierra, ni la casa, ni el carro, ni el trabajo, ni su carrera, ni su familia puede ser mayor que Dios. ¿Qué cosa es idolatría? Es cuando tú le pones prioridad a algo o a alguien. Muchas veces creemos que idolatría es cantarle a alguien o a algo o doblar nuestras rodillas. No, idolatría es, iglesia, idolatría es darle la prioridad a algo o a alguien. Si usted le da la prioridad a su trabajo, ese es su Dios.
Si usted le da la prioridad a su familia, esa es su Dios. Si usted le da la prioridad a las cosas que usted ha obtenido, su carrera, su negocio, si usted le da la prioridad a eso, ese es su Dios. Por eso dice Dios que Él es primero sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces la idolatría, hermanos, es algo que Dios aborrece. De todos los pecados de todos los pecados que existen en la tierra, todos te llevan a una condenación, pero de todos ellos, el que más aborrece Dios es la idolatría. Por eso cuando a su pueblo le enseña y le da los 10 mandamientos, los primeros mandamientos se enfocan en la idolatría. No lo puso ni al último ni en el centro, sino fue el primero. No podemos nosotros darle prioridad a otras cosas, sino a nuestro Dios. Ese es el precio que tenemos que pagar. Hay gente que dice, no, yo soy salvo, yo me voy con el Señor en el primer vuelo, en primera clase, nomás suena la trompeta y yo me voy, hermano, porque creen que porque un día confesaron a Jesús como su Señor y Salvador ya son salvos, hermanos, pero no es así. Los años que Dios nos dé de vida tenemos que nosotros, hermanos, siempre, todos los días, todas las 24 horas del día que Dios nos da, nuestra prioridad tiene que ser Cristo Jesús. Es nuestra prioridad. No podemos ser cristianos de domingo o de 3 semanas o de una vez a la semana. Tenemos que ser de todos los días. Yo le alabo el lunes, yo le alabo el martes, yo le alabo el miércoles. ¿Se acuerdan de ese canto? Alabarle todos los días. Esa es la diferencia de un religioso con un verdadero cristiano. Entonces, como el anticristo es el hijo de perdición y llevará al mundo entero a la perdición, y esto ya empezó. Esto cada vez está peor, y este año 2022 se va a poner peor la cosa. Peor las cosas se van a poner, hermanos, con respecto a lo que es inmoralidad, con respecto a lo que es, hermano, perdición. Se van a poner las cosas peor. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor reprenda al diablo, hermano, ya está obrando, ya está maquinando. Cuando se presente el hijo de perdición, hermano, habrá una perdición total en el mundo entero. Una perdición terrible en el mundo entero. Peor de la que estamos viendo hoy en día. Y quieren desaparecer a la familia y están trabajando en ello. Y están bombardeando a la familia. Hermanos, si hablamos de tribulación, los más atribulados ahorita en este momento son nuestros hijos. En las escuelas les hacen bullying porque son cristianos, porque no son como ellos, porque no ven las películas que ellos ven, porque no hablan las cosas que ellos hablan. Estuve viendo la lista de los países donde más persecución hay. Y en los países hispanos americanos o latinos, hermanos, México es uno de los países que está en el puesto 27 de los países donde hay persecución, tribulación a los cristianos. Después le sigue Colombia, está en el puesto 30, donde el cristiano es perseguido, es atribulado. Es, hermanos, discriminado. ¿Qué está sucediendo? Quieren desaparecer a la familia. Si desaparecieran a la familia, nos preguntamos, ¿quién va a criar a los hijos? Fíjense, hermanos, si desaparecen a la familia, ¿quién criará a los hijos? Y ahí es el tiro al blanco del anticristo, de Satanás mismo, que hayan una generación que no sea educada, criada, instruida. Si desaparecen a la familia, ¿quién los enseñará a socializar? ¿Quién les enseñará los valores morales?
Gracias a esos padres responsables, que todavía los hay, pocos, pero que todavía los hay, que están educando a sus hijos, que los están corrigiendo, que los están instruyendo, que los están disciplinando. Gracias a esos padres, con la sabiduría de Dios lo están haciendo. Todavía tenemos en estos años, en este siglo XXI, una minoría, ¿sí? Una minoría de niños, jóvenes, respetuosos, con morales, educados. Fíjense, hermanos, es preocupante esto. Ha habido una encuesta y el 95% de las camas en los hospitales, se dice que en estos próximos años el 95% de las camas en los hospitales serán ocupadas por personas con enfermedades mentales. Y esta pandemia, hermano, también ha servido para usar psicológicamente. Es algo, como le llaman, psicosocial, para, hermano, psicológicamente tratar a muchas personas. Y hay mucha gente hoy en día, hermano, que se siente oprimida, hay mucha gente que se siente angustiada, desesperada, y hay gente que tiene problemas mentales. Este año 2020 pasado y 2021, estos 2 años de pandemia, están sucediendo tantos estragos que está saliendo mucha gente con problemas mentales por el encierro de tanto tiempo estar encerrados en sus casas. Y se dice que para estos años que vienen, el 95% de las camas de los hospitales estarán ocupados por personas con enfermedades mentales. Habrá más asesinatos de personas. La violencia intrafamiliar, oiga bien, la violencia intrafamiliar, o sea, violencia dentro de la familia aumentará, incluyendo asesinato intrafamiliar y suicidio. Este estudio, hermano, es cabal porque lo estamos viendo hoy en día. La gente está violenta, la gente está desesperada, la gente no siente paz. Necesitan a Cristo para ser liberados y sanados, hermanos. Esto lo están diciendo los sociólogos, los psicólogos. Ha habido un estudio de sociólogos y psicólogos, hermanos profesionales, consejeros, hermanos familiares, y ellos dicen que estos años que vienen van a ser años muy difíciles. Nosotros podemos estar tranquilos porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Nosotros, por más que estemos en medio de la tormenta, tendremos paz en medio de la tormenta. Tenemos el arma poderosa, hermano, que no lo tienen los sociólogos ni los psicólogos. Tenemos una arma poderosa que muchas veces, hermanos, aún como cristianos las ignoramos. Y no podemos caer en nosotros en esas artimañas del enemigo. Nuestra confianza no está en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra confianza está en Dios. Tenemos que, hermano, sinceramente, tenemos que creer en el poder de la palabra. Porque la palabra tiene poder. La palabra no está muerta, está viva, hermanos. Nosotros no leemos un libro muerto, estudiamos un libro que tiene vida y da vida. ¿Cuántos dicen amén? Él fuerte el aplauso a Cristo. La palabra, hermano, de Dios. Mientras que la gente va a buscar a los psicólogos, va a buscar a los sociólogos, a los consejeros familiares, a los consejeros matrimoniales, nosotros tenemos que buscar al dador de la vida. Nosotros tenemos que buscar al único, hermano. Mire, les hago una pregunta. ¿Quién estableció la familia en la tierra? Jesucristo, nuestro Dios. Él la estableció, Él la fundó, Él la creó. Y el único que puede solucionar los problemas familiares es aquel que lo creó. Es aquel que lo estableció, es aquel que la fundó. Él es el único. Es como el creador de un carro, hermano. El creador de un carro, él sabe las fallas que pueda tener. Él sabe, hermano, los errores que puedan haber en su creación, en su carro. ¿Cuántos están aquí?
Entonces, esa persona, hermano, como tiene el conocimiento porque él lo fabricó, hermano, de la misma manera, Dios nos fabricó a nosotros. Dios nos creó a nosotros. Y Dios puede, es el único que tiene el poder y toda autoridad y la sabiduría completa para ayudarnos a solucionar nuestros problemas emocionales, sentimentales. ¿Cuántos están aquí? Sociólogos, psicólogos y consejeros familiares están intentando detener la caída de la familia por medio de libros, cursos para padres en las escuelas, sermones en las iglesias, seminarios para matrimonios, pero hasta ahora no lo han logrado. ¿Cuántos están aquí? Y han declarado a la familia como una especie en peligro de extinción. Y no lo han logrado porque lo quieren hacer con su propia sabiduría. Lo quieren hacer sin el primer requisito que Dios demanda. Y ese requisito es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nada. Sin arrepentimiento no hay bendición. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y eso el mundo no lo quiere aceptar. El mundo quiere bendición, quiere vida eterna, quiere perdón, pero no quiere arrepentirse. Y Jesús dice, es necesario que se arrepientan. No podemos nosotros, hermanos, provocar que Dios abra la ventana de los cielos si no estamos arrepentidos. No podemos nosotros provocar la bendición de Dios para con nosotros si no estamos arrepentidos de todo corazón. ¿Y qué cosa es arrepentimiento? La Biblia dice que arrepentimiento es confesar tus pecados y apartarte de ellos. No solamente confesarlos, sino apartarnos de eso. ¿Cuántos están aquí? Arrepentimiento. Pueden haber miles de sociólogos, de psicólogos, consejeros matrimoniales, consejeros familiares, aún pastores con conocimiento bíblico que hagan seminarios, que hagan, hermanos, charlas matrimoniales, familiares, pero si no hay un arrepentimiento de corazón, no hay solución, porque el que soluciona todo este problema se llama Jesucristo. Es el poder de Dios. Es la presencia de nuestro Dios. Es Él el que puede cambiar lo oscuro y ponerlo en luz. ¿Cuántos están aquí? Lo que está en tinieblas, ponerlo en la luz. Él es el único que puede transformar lo muerto en vida. Nuestro Señor Jesucristo. Hace 50 años, de 500 matrimonios, oiga bien, de 500 matrimonios cristianos, hace 50 años, de 500 matrimonios, uno se divorciaba. Un solo matrimonio se divorciaba antes, hace 50 años. De 500 matrimonios, uno solo se divorciaba. En lo que es los cristianos. Hoy hay una estadística que ahora 1 de 2 matrimonios se están divorciando en las iglesias. Y esto es preocupante. Un matrimonio de dos matrimonios, uno, la mitad, se están divorciando. ¿Cuántos están aquí? Yo he notado que hay pastores que no se atreven a decir que la única manera de volverse a casar es solamente si estás viudo o has sido traicionado, traicionada por tu cónyuge. En pocas palabras, por causa del adulterio. Hoy en las iglesias se divorcia el hermano con la hermanita y va y se casa con otra hermana en otra iglesia. ¿Cuántos están aquí? Hoy hay iglesias hoy en día donde hermanos se casan como si cambiarse de zapatos. Por no decir otra cosa. Hermanos, nosotros los pastores somos los responsables y tenemos que decirles a las personas
Cuando tengo la oportunidad de dar consejería prematrimonial, yo siempre le digo a la pareja, y a veces me miran como si decir, pastor, ¿me quieres desanimar para no casarme? No, no es que lo quiero desanimar, sino quiero que estés seguro o segura de lo que vas a hacer. Porque de aquí en adelante ya no te puedes separar de tu cónyuge. Sea lo que sea, pase lo que pase, tú tienes que soportarlo todo. La única manera de poder volverte a casar es si tu cónyuge te engañó con otra persona. Y está en la Biblia. O si quedas viudo o viuda. Pero aquí no hay nada de que, pastor, ya me cansé, esta mujer o este hombre no lo aguanto, es así, no quiere ser nada, no quiere ser esto. Ahí te aguantas. A doblar rodillas y a clamar a Dios para que Dios lo cambie. ¿Cuántos están aquí? O como dice mi esposa, orar a Dios para que se lo lleve. Pero no, o sea, orar para que se arrepienta y cambie. Pero hoy no, hermanos. Hay pastores que dejan a sus esposas y se casan con la más joven de la iglesia. Y están pastoreando. ¿Cuántos están aquí? Y están pastoreando, hermano. Hermano, en los tiempos de los apóstoles ocurría eso. Como decía un hermano por ahí, hermano, si resucita el apóstol Pablo, se vuelve a morir de nuevo. De ver, hermanos, que hay ministros que se aburren de sus esposas o porque ya están pasadas de edad y se vuelven a casar con otra más joven, más atractiva, y todavía siguen ejerciendo el ministerio. Y eso no debe de ser así, porque está establecido por Dios que el hombre tenga una sola mujer. ¿Cuántos están aquí? Una sola mujer. Y le sea fiel a su esposa y ame a su esposa. Pero fíjense, hace 50 años de 500 matrimonios, uno se divorciaba. Ahora, de 2 matrimonios, uno se divorcia. En la iglesia casi igual que los incrédulos. Ahora los incrédulos, para que no haya tanto divorcio, los incrédulos que están haciendo, no nos casamos. Hoy, unión libre. La Biblia lo llama fornicación. Entonces, hay mucha fornicación, hay muchos fornicarios hoy en día en el mundo con los incrédulos. Ya no hay muchos matrimonios. Hay muchos que llegan a casarse ya casi a los 40, 45 años. Ya están casándose a esa edad ya de haber vivido 10, 20 años en unión libre. Juntos, unidos en unión libre, fornicando 20, 25, 30 años, recién ya vienen a casarse. Dios aborrece eso. La familia es una institución de Dios, hermanos. Es la institución de Dios, la familia, para alcanzar la plenitud de las personas y criar a los hijos saludablemente. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios establece a la familia para que la familia la críe, la eduque saludablemente a los hijos. Es donde podemos tener intimidad, gozo, amor, confianza, seguridad, donde aprendemos a socializarnos. ¿Cuántos están aquí? Y construir nuestros valores morales. Amén, hermanos. Pregunto, ¿se puede salvar la familia? ¿Se debe salvar la familia? ¿Vale la pena luchar por la familia? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es en Dios. No hay otra más. Solo en Dios. Solo en Él. Y si es en Dios, entonces estamos diciendo que es en su palabra. Y
Moisés nos dice en Deuteronomio 6:6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu alma, sentimientos, emociones, voluntad, intelecto. Verso 7. Y las repetirás, ¿a quiénes? Y las repetirás, ¿a quiénes, hermanos? A tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en, ¿dónde? En tu casa. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Fíjese qué importante para nosotros entender esto, hermano. Muchas veces hablamos de la palabra en la iglesia, en el templo, en la congregación, en el edificio donde nos reunimos. Pero en casa, ya no hablamos de la palabra en casa. Cuando Dios nos dice que debemos de hablarles a nuestros hijos la palabra de Dios, hablarles a ellos. ¿Y en dónde? En nuestra casa, donde andamos por el camino, al acostarlos y al levantarlos, hermano. Sembrar la palabra en sus corazones. Ya cuando, hermanos, nuestros hijos ya están más jóvenes, ya hermano, ya uno, si no lo hizo durante la niñez, perdiste el tiempo en la niñez y no le sembraste la palabra durante la niñez a tu hijo y lo dejaste crecer sin la palabra, perdiste la gran oportunidad que Dios te dio para que tú puedas instruir a tu hijo correctamente. ¿Cuántos están aquí? Porque ya de joven, hermano, ya no se puede. 18, 19, 20 años, tus hijos, hermano, si vas a querer enderezarlo a esa edad, ya no vas a poder. Tal vez lo logres con ayuno y oración y la misericordia de Dios, y Dios toque el corazón de tu hijo y tu hijo tenga un encuentro con Cristo. ¿Cuántos están aquí? Pero no hay nada maravilloso y el gran privilegio que tenemos nosotros, iglesia, si usted tiene a sus niños todavía pequeños, de sembrarle la palabra. Por eso Dios le dice a Moisés, le da este mandamiento, le dice: y estas palabras, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Moisés. Estarán sobre tu corazón, César. Estarán sobre tu corazón, Fabián, Jesús, Juan, Carlos, como te llame, estará en tu corazón. Pero también dice en el verso 7, y las repetirás a tus hijos. O sea, primero empieza ¿con quién? Con los padres, con nosotros. Si la palabra no está en nuestro corazón, hermano, ¿cómo va a estar en el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo dicen allá afuera? De tal palo, tal astilla. Tiene que estar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y por eso el mundo está como está, porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. ¿Qué le vamos a hablar? Mire, hermano, si todo es fútbol y fútbol y fútbol, ¿qué le vamos a hablar a nuestros hijos? Fútbol. Y le vamos a decir que Messi es su Dios. Porque hay chamacos chiquillos que andan creciendo así, hermano. Y tienen ídolos. ¿Cuántos están aquí? Pero como padres de familia, nosotros primero tenemos que empaparnos de la palabra. Tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque le dice muy bien, regrésame al versículo 6. La palabra es tan clara, dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, Dios le da su palabra, le da mandamiento, le da, hermanos, el Señor le da instrucciones, le da su palabra poderosa a Moisés y le dice: esta palabra que hoy te doy, guárdala, atesórala en tu corazón. Pero Moisés no solamente era padre de hijos que había tenido con su esposa, sino que también Moisés, hermano, era un líder. El líder tiene que llenarse de la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el padre que recibe la palabra, que se llena de la palabra de Dios? En el verso 7 dice: y la vas a repetir a tus hijos, Moisés. A tus hijos vas a repetírselas.
a ellos y hablarás de ellas, de la palabra, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú le siembras la palabra a tus hijos, estás, hermano, estás logrando que tus hijos sean instruidos por el poder de la palabra. Les estás enseñando, hermano, a ser sabios. La palabra a su tiempo va a hacer efecto en la vida de nuestros hijos. Va a hacer efecto. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. O sea, le estás inyectando la palabra a tus hijos, los estás inyectando la palabra de Dios a ellos. Cuando ellos crezcan y venga el devorador y los quiera confundir y los quiera arrebatar y llevárselos para su bando, no podrá, porque ahí estará el poder de la palabra. Allí se acordarán de lo que tú le instruiste a tus hijos. Ahora yo no le puedo decir a mi hijo, no vayas a alcoholizarte, no tomes, no te emborraches. Y yo soy un borracho. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, tenemos que ser ejemplos para ellos. ¿Cuántos dicen amén? No perfectos, porque nuestros hijos tienen que entender que ningún ser humano es perfecto, pero sí ejemplo a nuestros hijos. Ejemplo con nuestros valores, ejemplo, hermanos, con nuestro respeto hacia los demás, ejemplo como ciudadanos, ejemplo, hermanos, como cristianos. Que nuestros hijos no nos miren, hermanos, ni nos oigan hablar mal de los hermanos de la iglesia, murmurando de los hermanos, juzgando a los demás, porque ellos, hermanos, van a ser confundidos. ¿Cuántos están aquí? Que nuestros hijos nos vean orando tanto aquí como en casa, porque si no van a pensar que Dios solamente está aquí y no está en casa. Y cuando ellos crecen con esa idea de que Dios solamente está aquí en este lugar y no en casa ni tampoco en donde nosotros vayamos, ellos solamente van a ser espirituales, entre comillas, aquí, pero allá no lo serán. En pocas palabras, empiezan a tener una vida de hipocresía también. Y es ahí donde el diablo toma ventaja y se los devora y se los lleva y se los arrebata. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Amén. Con nuestro ejemplo. Que ellos vean que nosotros estamos entregados a Dios. Que ellos vean que Dios es primero sobre todas las cosas. Que ellos vean, hermanos, que nosotros, aunque nos llamen fanáticos, pues somos fanáticos. Porque el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre. La palabra vituperio es eso, es aquel que lo llaman fanático. Y dice el Señor, feliz el que es llamado fanático, feliz el que es visto como un fanático, bienaventurado el que es vituperado por causa de mi nombre. Prefiero que me digan fanático a desperdiciar la oportunidad de instruir a mis hijos en el mejor camino. No nos cansemos de instruir a nuestros hijos. Repito, la familia está en peligro de extinción. El enemigo se ha levantado y está destruyendo la familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para salvar a nuestra familia? Aquí está la respuesta. Repetirle a nuestros hijos la palabra de Dios. Cuando estemos en casa, cuando estemos en todo lado, en cualquier lugar, por el camino, como dice aquí, al acostarse y al levantarse. Es lo mejor que podemos hacer nosotros como hijos de Dios. Dicen por ahí, a guerra avisada no muere soldado. Amén. A guerra avisada no muere soldado. Y tenemos que nosotros hacerlo. Si usted está al cuidado de alguien y Dios le da el privilegio de cuidar a alguien menor, aunque es menor de edad, edúquelo con la palabra, instrúyalo con la palabra, corrígelo con la palabra. No lo corrija con su palabra, corrígelo con la palabra de Dios. Pero ¿por qué esto? Porque la palabra dice. Nunca descuide eso, nunca olvide eso. Siempre a nuestros hijos tenemos que decirle el por qué.
Si ellos nos preguntan, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque la palabra dice. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a ellos que nuestra autoridad es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ellos están aprendiendo que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra autoridad y tenemos que obedecerla. Porque es la palabra que dice. ¿Por qué cree usted que astutamente se quitó la Biblia, la palabra de Dios, de las escuelas? ¿Por qué cree usted? El diablo es astuto y sabe muy bien en el poder de la palabra. Yo, ¿cómo puedo echar a perder a la juventud, a los niños, a adoctrinarlos? ¿Cómo puedo hacer? Sacar la palabra de Dios, sacar la Biblia de las escuelas. Y mire cómo están las escuelas públicas hoy en día. En nuestros países, peor la cosa. Entonces tenemos que nosotros ser sabios y ser, como dice la palabra del Señor, astutos, listos, atentos. Y Dios nos ha dado su palabra para que con ella podamos nosotros instruir a nuestros pequeños y poder lograr una familia sana, saludable. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Gloria al Señor, amén. Una familia saludable. Es cierto, la familia está en peligro, pero nosotros no. Gracias a Dios, nuestra familia no está en peligro, porque tenemos las armas poderosas que Dios nos ha dado. Solamente tenemos que cuidarnos y solamente tenemos que ser sabios, listos, astutos, con la sabiduría de Dios. Sus hijos, hermanos, se lo digo por experiencia. Uno quisiera que nuestros hijos se quedaran pequeñitos. Yo todavía traigo memorias cuando mis hijos correteaban para arriba y para abajo en los tiempos de iglesia. Ellos cuando estaban muy pequeñitos y les decíamos que íbamos a tener vigilia, para ellos cuando teníamos vigilia eran contentos porque nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana y todos los niños de la iglesia ahí. Los niños crecen y van creciendo, y conforme van creciendo también con morales, con educación, con principios. Entonces, ese trabajo es para nosotros. Dios nos los dio a nosotros. Aquí está. A nosotros nos los dio Dios ese trabajo, esa responsabilidad. No le vamos a decir a Dios lo que nos dijo, lo que le dijo Adán a Dios. La mujer que tú me diste. En pocas palabras, no podemos culpar a nadie de lo que el diablo haga con nuestra familia. No podemos culpar ni a Dios, ni culpar al esposo o a la esposa, porque somos responsables, tanto el padre y la madre es responsable, ambos, de que nuestra familia crezca saludablemente, porque ese fue el propósito de Dios. Dios no creó a un hombre y después busca una ayuda idónea para él, para que se formara una familia, y para que se formara una familia enferma, destruida, con pensamientos autodestructores, sino que Dios creó una familia para que creciera en el Edén, saludable, bendecida, próspera, llena de amor, de respeto, de gozo. Pero vino el devorador y logró el objetivo de destruir a la familia Adán. La destruyó. Voy a decir la familia Adán porque no le dieron apellido todavía. Pero fíjese, lo logró. ¿Y lo logró de qué forma? Eva cometió el gravísimo error de oír al diablo. Entonces, la mujer tiene que tener cuidado a quien oye. Las mujeres tienen que oír la voz de Dios. Y la voz de Dios se oye a través de su palabra únicamente. Aquí no que viene un hombre y me dice esto y aquello, hermano, no. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Por eso el Señor decía, escrito está. A nosotros puede venir cualquier hombre y decirnos cualquier cosa,
no nos importa. A nosotros nos debe de importar qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A mí que me hablen lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de eso. Porque fíjese, logra la serpiente antigua astutamente, logra entrar, atacar a la primera familia para destruirla. Ya esta familia tenía hijos e hijas. Logra, ¿de qué manera? ¿Por qué no fue donde Adán? Algunos dicen es que Adán estaba ocupado, que Eva no estaba ocupada. ¿Por qué fue donde Eva? Buscó la debilidad de la familia. La mujer es débil, frágil, sensible, pero muchas veces su debilidad, su fragilidad, su sensibilidad, muchas veces corre el riesgo de estar oyendo lo que no debe de oír. Pero va rápido a la mujer y la conquista para que cometiera la desobediencia, el pecado en el Edén. La condujo, la provocó a tomar lo que no le pertenecía. Eva comete el error primero al oír y segundo al dialogar, al hablar con la serpiente. Y ahí tenemos un ejemplo, hermanas, a quién oír y con quién hablar. Porque muchas veces hablamos con personas que no debemos de hablar y estamos perjudicando a nuestra propia familia. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener, ahora con la sabiduría de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es oír a Dios y hablar con Dios y esperar que Él nos hable, nos responda. ¿Cuántos dicen amén? Esperar siempre en Dios, depender de Él al 100%. Cualquier hombre o cualquier mujer te puede traicionar. Por eso dice la palabra de Dios, poner nuestra mirada en el único autor y consumador de la fe, Jesucristo. Solamente en Él. Nuestra confianza en Él solamente. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pongamos siempre la mirada y la confianza en nuestro Dios. Por eso nos dio su palabra y nos ha dado su Santo Espíritu para que nos redarguya y nos instruya. El Espíritu de Dios está para ello. ¿Qué logra la serpiente antigua? No se conformó con que Eva tomara del fruto prohibido, sino que sabía muy bien que al tomar Eva el fruto prohibido, su cónyuge, su esposo, también lo iba a hacer. Y así fue. Adán también tomó de aquello que no debería de haber tomado y desobedecen los dos. Y ahí no termina el problema. El problema continúa todavía. ¿Qué sucede? La primera familia es destruida por homicidio. El primer homicida en la tierra, ¿qué es homicida? Asesino. El primer asesino en la tierra se llamaba Caín, hijo de Adán y Eva. Caín mata a su hermano Abel. Fíjese lo que sucede en la familia cuando se abre una puerta. Eva abre la puerta a la serpiente antigua y vino la serpiente antigua y arrasó con todo y destruyó a la familia del Edén. Que esto no nos suceda a nosotros. Hoy tenemos la palabra bendita y poderosa de Dios para que, instruida por ella, nosotros podamos cuidar y educar y criar sanamente nuestra familia que ha sido dada por nuestro Dios. Para que cuando estemos con Dios ante su presencia, le rindamos cuenta delante de Dios y podamos nosotros decir, Señor, pude educar, criar a mi familia con tu palabra. Y aquí están los frutos, porque es lo que Dios nos va a demandar. Los frutos que nosotros hagamos con nuestra familia. No con nuestros ministerios después, pero primero es nuestra familia. Primero es nuestra familia que hemos sembrado en el corazón de ellos. Hemos hecho las instrucciones de Dios, no solamente es para Moisés, es para nosotros también, de hablarles de la palabra a nuestros hijos,
en nuestras casas, en todo lugar, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y tenemos que hacerlo porque eso va a dar buenos frutos a nuestra vida. Amén, iglesia. Póngase de pie. Gloria al Señor. Gloria. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?